¿Qué es Saproper? Es un extracto de suelo. Estamos hablando del círculo polar ártico en el norte de Europa. Entonces, si ustedes se fijan, ese suelo, hay una formación vegetal de abedul, una formación vegetal de estepa polar. Abajo hay plantas de sotobosque, que son fundamentalmente arándanos silvestres y otro tipo, y musgos y otras cosas así. Si ustedes se fijan, ese suelo es un suelo formado por acumulación de materia vegetal que se ha ido depositando a través de los siglos y que no se degrada, no se descompone. ¿Por qué no se descompone? Porque hace demasiado frío. Son suelos que pasan 6, 7 meses congelados y son veranos cortitos de unos 3 meses, de lo que es el tiempo bueno de primavera, verano y de otoño. Son 3, 4 meses con suerte. Entonces, esa materia vegetal que está ahí se degrada muy, muy lentamente y en algunos casos la materia vegetal permanece prácticamente intacta. Eso significa que en muchos casos podemos obtener sustancias que son prácticamente aquellas que estaban en la planta cuando cayó la hoja o cuando cayó la materia, la ramita o la raíz o lo que haya sido. ¿Bien? Y por supuesto que aquel material que ya tiene mucho más tiempo depositado en el suelo tiene también un cierto nivel de transformación a causa de los hongos que están actuando ahí para procesar. Bacterias prácticamente no, porque los que son valientes, los que aguantan condiciones más extremas son justamente los hongos más que las bacterias. Otra vez. Vaya. Entonces, Sapropel está compuesto por sustancias, como digo yo, de origen de suelo, pero de un suelo vegetal. Lo que en agronomía llamamos un histosol. Hay muchos polifenoles, ácidos orgánicos, etc. Y entre esos ácidos orgánicos que hay ácido esteárico. El ácido esteárico es conocido por ser un bioestimulante. Y hay mucho abedul. El abedul es conocido también por producir sustancias radiculares, por ejemplo, que son también bioestimulantes. Decimos que un producto solamente puede ser tan bueno como su fuente. Hay muchas sustancias que se usan que son de distintas procedencias, pero usted puede cocinar algo bueno solamente con ingredientes buenos. Por supuesto que uno puede echar a perder un ingrediente bueno. Yo puedo tomar un filete de excelente calidad y hacer algo que es incomestible, pero jamás voy a hacer algo de excelencia con un ingrediente que no es bueno. Hemos escogido las mejores fuentes. Las fuentes nuestras son de excelencia y son prácticamente, yo no he visto en los 30 años que llevamos investigando esto, no he encontrado fuentes mejores que las que tenemos para extraer Sapropel. Bien, eso ya está mencionado. Norte de Europa. Entonces, claro, ya habíamos mencionado que eso es abedul. Ok, entonces, nosotros lo que hacemos, como habíamos visto ese suelo, esa materia vegetal que está acumulada ahí, nosotros la inundamos, la verdad es que se inunda naturalmente, y nosotros controlamos la inundación reteniendo el agua. ¿Y qué es lo que sucede cuando retenemos el agua? Desde el punto de vista de la ingeniería, llamamos a eso una lixiviación. Para que sea más claro, lo que está sucediendo es que estamos haciendo un té de suelo. Y ese té de suelo, nosotros extraemos la parte líquida del té y enseguida hacemos una selección de moléculas. Hay técnicas industriales de filtración que se llaman cromatografía,
que nos permiten a nosotros dejar afuera ciertas moléculas y guardar las que nos interesan. ¿Por qué hacemos esa selección de moléculas? Todas las moléculas que están originalmente son buenas, pero algunas moléculas son demasiado grandes o se comportan generando enjambres de moléculas, como panal de abejas, que cuando la reina viaja y todas las abejitas se ponen alrededor de ella, entonces hacen grupos tan grandes que limitarían la penetración del producto en la planta. Entonces, esas fracciones moleculares nosotros las dejamos afuera para quedarnos con aquellas moléculas que son más bien pequeñitas y que por tamaño van a tener una facilidad de penetración. Pero no solamente es el tamaño. También nos interesa que los grupos funcionales químicos de esas moléculas tengan una gran afinidad con la célula de la planta. Porque la entrada de las sustancias a las células funciona con contraseñas. Si es reconocido, lo dejan pasar. Si no es reconocido, no lo dejan pasar. Entonces la idea es que exista una afinidad química, es decir, que hablemos el mismo lenguaje, pero al mismo tiempo que el tamaño permita entrar fácilmente. Entonces, por esas dos razones, Sapropel puede entrar con mucha facilidad en la célula de la planta. El hecho de haber seleccionado grupos moleculares, familias moleculares, nos ha permitido a nosotros determinar un equilibrio. Dijimos ya, tenemos tantas familias moleculares aquí, quiero una que me haga esto, quiero otra que haga esto otro, ahí vamos a ir viendo. Por ejemplo, eso es vamos a decir así, es una especie de fotografía, eso se llama espectro, es un espectro de Van Crevelen. Cada puntito representa una molécula, o un grupo de una familia molecular. Eso es un ácido fúlvico, de excelente calidad. Eso que tenemos a la derecha es un diagrama de Van Crevelen, pero esta vez es de Sapropel. Entonces nos vamos a dar cuenta de una cosa. Ok. Arriba, el círculo rojo representa lignina fraccionada. La lignina, para que nos entendamos, es como decir madera procesada y fraccionada, como cuando uno pica el cilantro pequeñito para hacer una salsa. Bueno, ahí está la lignina, la madera está picada muy, muy, muy pequeñita, a nivel microscópico. Abajo, el círculo más bien verde o algo así, eso son hidrocarburos saturados. Y al lado del círculo azul lo que tenemos son principalmente taninos. Los hidrocarburos saturados son prácticamente mineral. No nos interesa, biológicamente no tiene mucho valor. Pero las otras partes, sobre todo la parte del círculo azul, sí tiene un tremendo valor biológico, porque ahí están concentradas la mayor parte de las moléculas que van a producir una bioestimulación en la planta. No solamente, pero principalmente. Ahora, mientras, en el sentido de la flecha, mientras más a la derecha del gráfico está el punto, las moléculas, significa que más oxígeno estas moléculas tienen. Pero no es oxígeno simplemente, sino que es un oxígeno posicionado en grupos funcionales muy dinámicos, muy activos fisiológicamente. ¿Bien? Bien. ¿Cómo funciona Sapropel? Funciona dentro de la planta. Ya hablamos un poquito de dónde viene, geográficamente, de qué es lo que hay más o menos dentro. Ahora vamos a ver cómo funciona. Funciona dentro de la planta. Tiene que estar dentro de la planta para que haga lo que nosotros queremos que haga. Va a regular el metabolismo de la célula vegetal.
entre otras cosas, también modula la respiración. ¿Qué significa modular la respiración? Imagínense que hace mucho calor y que la planta se pone a respirar muy rápidamente, muy aceleradamente. Cuando hace calor, nosotros nos metemos para acá a la sombra, vamos a la mesa, tomamos agua. La planta no puede hacer eso. La planta no puede irse a poner a la sombra. Tampoco si no le doy agua yo, y si estamos en temporal, la planta no va a tener cómo refrescarse. Entonces la única posibilidad que tiene es ponerse a respirar muy rápidamente para tratar de agarrar agua del suelo y refrescarse. Bueno, el problema es que cuando la planta se pone a respirar muy aceleradamente, se va a quemar, se va a gastar todo lo que hizo mediante la fotosíntesis. Y en vez de acumular grano, en vez de acumular, de producir un fruto de naranja, o en vez de producir un limón, o en vez de producir un aguacate, o en vez de llenar un jitomate, se va a gastar el contenido, se va a gastar el color, se va a gastar todas las cosas. Entonces vamos a tener probablemente un fruto que no va a tener sabor, que no va a tener buen color, y probablemente no va a tener un llenado suficiente tampoco. Entonces vamos a tener pérdida de rendimiento y de calidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sapropel? Cuando haga calor y la planta se ponga a respirar, Sapropel le va a dar una señal de calma, la va a tranquilizar a la planta y va a hacer que la planta empiece a respirar de manera más normal. Entonces la va a traer a un ritmo de funcionamiento normal, a pesar de que todo al exterior de la planta, todo alrededor de la planta, le está mandando señales de alerta. Pero nosotros con Sapropel le estamos dando una señal de calma, una señal de tranquilidad. ¿Bien? También, cuando hablamos de respiración, estamos hablando de la generación de la energía de la planta. Sapropel está actuando también dentro de la mitocondria. La mitocondria, para que me entiendan, es la central energética de la planta. Es ahí, en la mitocondria, donde la planta fabrica su energía. Y la moneda universal de energía de todos los seres vivos se llama ATP. Entonces, Sapropel tiene un impacto directo en la formación de ATP, de la moneda energética, de energía en la planta. También hemos visto que cuando usamos Sapropel, los programas de nutrición que se le aplican a los cultivos se aprovechan mejor. Estamos haciendo estudios en Francia en este momento en que hemos visto, desgraciadamente todavía no tengo resultados aquí, pero hemos visto que Sapropel permite a la planta una mejor absorción de los nutrientes. Les damos la misma cantidad de nutrientes a un testigo y a las plantas con Sapropel, y las plantas que recibieron Sapropel comen mejor que aquellas que no recibieron Sapropel. Eso es importante para un productor porque significa que el dinero que le está gastando en comida a la planta lo está usando y no se está perdiendo. Estimula el crecimiento vegetal, especialmente cuando hace frío. Por ejemplo, imagínense que tiene un cultivo de plátano y que tiene 25 grados de temperatura. 25 grados es bastante bueno, no para el plátano. Entonces va a tender a limitarse el metabolismo de la planta y va a entrar en un receso fisiológico y se va a frenar. Entonces usted no va a alcanzar a tener su cultivo en buen momento listo para salir a cosecha y exportar. Al darle Sapropel, el ritmo fisiológico de la planta se recupera, se levanta y la planta empieza a funcionar de nuevo. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que actúa mitigando el estrés medioambiental, lo que llamamos estrés abiótico, y ya sea por frío, por calor, por salinidad, por falta de agua, a veces por exceso de agua. Pero ¿cómo es que Sapropel puede hacer toda esta regulación metabólica? Actuando en la expresión genética. No cambia, no modifica en ninguna manera la secuencia génica de la planta, pero sí modula la forma en que esa genética se expresa. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos, por eso no voy a entrar en detalle en este momento. Hicimos una prueba en que se probaron 1400 marcadores genéticos
y se vio que Sapropel afectaba a más de 400 interruptores. Es decir, cuando digo interruptores, estoy diciendo el mecanismo que hace que un gen funcione más rápido o más aceleradamente o más lentamente. En el fondo, se vio que Sapropel estaba actuando en la modulación de más de 400 genes para acelerar o para retardar la acción de un gen. Entonces, vemos que afecta los niveles de las tres principales hormonas de crecimiento, promoviendo el crecimiento de las raíces en las primeras etapas. Después vamos a ver una cosa muy interesante respecto de esto. Eso tiene que ver con el número de raíces. Cuando usted aplica Sapropel tempranamente en un cultivo, se va a dar cuenta que Sapropel va a estimular el enraizamiento de la planta. Eso es importantísimo en todos los cultivos, pero imaginemos, por ejemplo, una plantación de maíz. La absorción de fósforo en los primeros días del cultivo de maíz es muy importante y determina la vida del cultivo hasta el final, hasta la cosecha. Pero para que esa absorción de fósforo se produzca, tienen que cumplirse varias condiciones. Y una de esas condiciones, no la única, pero muy importante, es que haya un sistema de raíz adecuado, denso, fisiológicamente activo, para poder absorber ese fósforo. Entonces es muy importante que Sapropel pueda promover el desarrollo de las raíces en ese momento. Eso significa también no solamente el número, sino que la longitud y también el desarrollo de pelos absorbentes. Los pelos absorbentes son las boquitas que tiene la planta para poder absorber la comida, la nutrición que está en el suelo. Entonces, también el hecho de darle a la planta un activador metabólico, el hecho de darle a la planta un bioestimulante, significa que la planta ya empieza a prepararse, como si la planta pensara, ya empieza a prepararse para una demanda de rendimiento importante. Pero eso significa que esa demanda de rendimiento tiene que tener un soporte, una arquitectura adecuada. Cuando digo arquitectura adecuada, significa que tiene que tener una masa foliar adecuada para producir fotosíntesis y tiene que tener las estructuras, los brotes, las yemas, todo eso que se va a empezar a preparar durante la fase vegetativa. Ya durante la fase vegetativa se empieza a preparar eso y Sapropel lo va a estimular. Regula y reduce, por ejemplo, los procesos de avejentamiento. Cuando hace mucho calor, la planta se empieza a estresar, empieza a producirse hormonas de avejentamiento, porque nosotros tenemos un objetivo agronómico, la planta tiene un objetivo biológico. El objetivo biológico de la planta es perpetuar su especie, perpetuar su presencia sobre la tierra. Nosotros queremos que nos dé rendimiento. La planta se satisface simplemente con dejar una descendencia. Pero nosotros, para poder lograr ese objetivo agronómico, necesitamos desestresar la planta para poder alcanzar el rendimiento que necesitamos, porque si la planta cierra su ciclo antes, o no vamos a tener rendimiento alguno, o vamos a tener un rendimiento muy pequeñito. Entonces, etileno y GABA son hormonas de envejecimiento que hay un momento en que nos interesa bloquearlas, que no se produzcan. Más tarde, que se produzcan los problemas, porque ya el cultivo tiene que cerrarse. Pero cuando está en una fase intermediaria y la planta se está estresando, necesitamos frenar la producción de esas hormonas de envejecimiento. Bien, voy avanzando. También bueno, esto se lo mencioné delante, pero ahora lo voy a abordar con un punto diferente. Les dije que Sapropel hemos visto que ayuda a la planta a absorber de mejor manera los nutrientes que están en el suelo. Pero esto es un poquito diferente. Lo que estamos diciendo en el punto 4 es que hay nutrientes que tienen muy fácil subida dentro de la planta, pero que bajan mal. Es decir, entran bien por el xilema, pero bajan mal por el flujo. Bueno, cuando Sapropel está ahí, estimula los genes que producen las enzimas que pueden transportar estos nutrientes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando se va a producir el hecho de si necesitamos calcio en el tomate, ¿qué va a hacer el calcio en el tomate? Vida de anaquel. Una fruta que tiene resistencia, que si cae tal vez no, bueno, esperemos que no se caiga, pero no se va a reventar tan fácilmente.
¿entiende? O que va a aguantar un transporte, que va a aguantar un tiempo de almacenamiento. Bien. Entonces, bueno, activa los genes relacionados con la inmunodefensa y el estrés por salinidad, contención de humedad y temperatura. Bien. Aquí quiero pasar rápidamente. Les mencioné que se usaron en en el estudio precedente, 1.400 marcadores. Este es un estudio que estamos realizando en este momento, que les voy a mencionar ahora. Y se está haciendo en Morrón. Entonces, se utilizaron, para la expresión genética, se tomaron 20 muestras. Se usaron tres sustancias. Un manejo habitual del lugar en que se está haciendo el estudio, que es un rol de manejo nutricional típico con la bioestimulación típica. Se usó nano, que es Sapropel, nano se expresa mío, se usó Sapropel y se usó otro bioestimulante de la competencia que aquí llamamos WASH. 10 de las muestras fueron de raíz y 10 otras muestras fueron de meristema. ¿Qué es el meristema? El meristema es una zona donde se produce crecimiento, donde se multiplican las células de la planta. Entonces, meristema de raíz. Entonces, la diferencia es, se tomó de la raíz propiamente tal, un grupo de muestras y la otra solamente de la parte de crecimiento, para ver de la misma raíz, para ver cómo se está comportando. Se usaron más de 25.000 marcadores de ARN y se muestreó en el tiempo cero, por supuesto, a los 30 minutos, a las 24 horas y a las 72 horas. Entonces, vemos acá en la columna de la derecha que el plan de manejo del testigo logró estimular 43 genes. Abajo, en la última posición, el otro bioestimulante logró activar 61 genes. Y en el caso de nano de Sapropel, está actuando a nivel de 461 genes diferentes. Entonces, la amplitud del impacto de Sapropel es enorme en cuanto a la cantidad de genes que puede estimular. Y eso es... Bien. Acá tenemos nosotros un poco del funcionamiento. A ver, aquí me voy a tener que acercar para acá. Entonces, a la derecha, ahí, ese lado, es la muestra de raíz. Y este que está acá es la muestra de meristema. Como les decía, el meristema es la zona de crecimiento, de multiplicación celular dentro de la misma raíz. Entonces, esta es una parte de la raíz que no se multiplica mucho, pero esta sí que está en constante multiplicación. Entonces, bien, acá tenemos la actividad de otro gen. Y aquí estamos viendo que es el gen 6027. ¿Qué es lo que está pasando? Onyx tiene ese comportamiento, se sube mucho a partir de los 30 minutos, encuentra un máximo en las 24 horas y luego cae. Y nano, al contrario, nano baja hasta las 24 horas y se mantiene. Esto es la raíz. Y acá el comportamiento es completamente diferente. A nivel del meristema, es decir, a nivel donde se multiplican las células, la actividad de boreal, la actividad de Sapropel se levanta, pero con mucha fuerza. ¿Qué es lo que representa esto? Esto es un gen que actúa fabricando las naves, los carriers. Las naves son aquellas moléculas que transportan los elementos que van a fabricar algo dentro de la célula. Entonces, vemos cómo a partir de las 24 horas en los meristemas se empiezan a fabricar una tremenda cantidad de naves, de transportadores moleculares. Y aquí
estamos viendo al mismo tiempo, como les decía recién, acá raíz, acá meristema para diferenciarlo, pero esta vez lo que estamos viendo acá no son fabricación de naves, sino que son fabricación de proteínas. Entonces aquí vemos como Sapropel está actuando, pero a todo ritmo, en la fabricación de proteínas dentro de, es decir, está generando enzimas, está generando crecimiento vegetal, está generando más raíces, está generando multiplicación. ¿Me entiendes? Es decir, lo, la energía de Sapropel no está aquí, sino que está acá. En el fondo, Sapropel está diciendo dónde va a aplicar la planta la energía para desarrollar tal o cual cosa. Y lo primero que está haciendo la planta, gracias a Sapropel, es generar un sistema de raíz muy prolífero, muy prolífico y muy activo fisiológicamente. Esa también es otra imagen de síntesis de proteína. Bien. Vamos a ver también que Sapropel vemos que mejora la conversión de fotosinstatos, actúa en la regulación estomacal, por ejemplo, la regulación del agua dentro de la célula. Aquí tenemos un estudio en que ahí arriba tenemos una planta que es el testigo, completamente bien regado. Acá, en esa línea, esa que cae hasta el fondo, es un testigo sin riego y sin Sapropel. Y acá tenemos nosotros un testigo con, o sea, tenemos Sapropel y sin riego. Entonces vemos que el testigo sin riego finalmente se muere. Y en el mismo tiempo, Sapropel todavía hace que la planta esté aguantando. Es decir, si tenemos un cultivo, por ejemplo, temporal, el cultivo todavía estaría vivo. Y podríamos, tal vez, si llega una lluvia o le aplicamos un riego, podría sobrevivir. Cosa que no está sucediendo con el testigo sin riego y sin Sapropel. Bueno, esa es la explicación que acabamos de proporcionar. Esos son regulaciones de genes. O sea, es una lista detallada de qué genes se vieron que están siendo regulados. Y bueno, ¿qué hace que esa Sapropel sea diferente? De partida, la selección de moléculas de las que le hablé recién, que es una selección molecular que nosotros hemos hecho sobre medida, que queremos que la sustancia haga una cosa y no otra. Además de eso, le hemos dado una altísima concentración molecular. Penetración en casi cualquier circunstancia a causa de lo que les decía, tamaño pequeñito y gran afinidad química. Una gran calidad de la fuente, equilibrio de las moléculas orgánicas, que ya lo habíamos mencionado, la capacidad para transportar nutrientes y, bueno, además tenemos otra cosa. Ustedes deben haber conocido algunos años atrás, vinimos con Carbon Boost. Carbon Boost tiene una limitación. Tenía. Carbon Boost va a la agricultura clásica. Con Sapropel vamos a la agricultura clásica y vamos a la agricultura orgánica. Tenemos 3 certificaciones orgánicas. Una de Washington, otra de California y tenemos, por supuesto, OMRI. OMRI la tenemos porque nos la piden. Hay mejores que OMRI, pero OMRI nos piden y eso, entonces si nos piden, la damos. Entonces, por esa razón, Sapropel. Otra cosa, estamos trabajando constantemente para mejorar la calidad de Sapropel. Estamos constantemente viendo de qué forma mejorarlo. Entonces, estamos trabajando de manera constante. Acá Juan sabe que es así. Bueno, acá
acá hay ingredientes activos top de la sustancia. Como les decía, ácido astéarico, que es un gran estimulante, y todos esos ácidos grasos que están ahí mencionados tienen tagatosa, que es un polisacárido. Bueno, aquí hay algunos casos de cómo funcionan algunos ácidos, ¿no? Por ejemplo, el ácido estérico actúa como bioestimulante. Este otro, el butanodiol, actúa como preventor del congelamiento. El ácido palmítico es un antimicrobiano. La tagatosa ayuda regulando el movimiento dentro del floema de la planta. Los nutrientes, por ejemplo, es muy importante. Acá tenemos algunas cosas de cómo actúa el ácido esteárico. En algunos casos, por ejemplo, en flores se producen varas más esbeltas con mayor cantidad de flores. ¿Cómo se llama esto? En remolacha o betarraga produce tubérculos más grandes, etc. Bulbos más grandes. Se puede aplicar de manera muy variada, es muy versátil. Lo puede aplicar como en inicio, como un pop-up o como un starter, en mezclas líquidas de nutrientes, porque tiene una alta compatibilidad, mezclado con micronutrientes líquidos, aplicado en fertilización. También lo hemos usado con mezclas secas, asperjando, por ejemplo, urea y otras cosas. Lo hemos usado, se comporta muy bien también de esa manera. Otras formas de aplicación: drench, foliar, hidroponía, impregnación de materiales secos, por ejemplo, tratamiento de semillas, invernaderos, viveros. Las aplicaciones foliares se pueden realizar junto con nutrientes, con hormonas también en caso de ser requerido, con productos fitosanitarios, y en etapas vegetativas tempranas tardías. En fase reproductiva también, y acompañado, como decía, de micronutrientes. Esta es una foto muy interesante, y aquí lo que muestra es la concentración de clorofila que Sapropel promueve dentro de la planta, dentro de la célula. Aquí, en esa posición, tenemos ese nivel de clorofila. ¿Qué es lo que recibe la planta? Solamente NPK. Y tenemos por debajo de los 400 miligramos por gramo de materia foliar. Es decir, cada gramo de hojita produjo menos de 400 miligramos de clorofila. Y acá tenemos Sapropel solito. Sapropel solito que produjo casi 500. Pero acá, esta columna muestra Sapropel más comida, Sapropel más NPK. Entonces aquí se ve, bueno, la luz no es muy buena, pero se puede diferenciar la intensidad de color en los tres vasos que están ahí, que están en el fondo representando las barritas que están acá. Algún día va a funcionar. Pero, bueno, esto habla de la eficiencia de la nutrición. Muestra cómo distintos nutrientes se absorben mejor bajo la influencia de Sapropel. Tenemos acá, por ejemplo, en el caso del fósforo, en términos generales, ¿no?, un promedio de 11% de mejor absorción cuando se usa Sapropel que cuando no se usa, 30% mejor absorción en el boro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estos promedios son bastante injustos porque estamos comparando cosas que son verdaderamente incomparables, sino que sumamos todos los estudios y se hizo un promedio general. Pero por lo menos nos da una idea de que cuando estamos usando Sapropel, la planta va a poder aprovechar mucho mejor el dinero que pusimos en nutrición.
Bueno, aquí vemos qué pasa con las hortalizas cuando estamos usando sapropel. Lo podemos usar, como les dije, desde estados muy tempranos. Aquí tenemos una multiplicación, o sea, producción de plántulas, y esos son de plántulas de Chile, y se nota una diferencia de desarrollo, de color, etcétera, entre las plantas que recibieron sapropel y las que no. Y aquí se aplicó solamente 1 mililitro por charola, en estado de invernadero, de vivero. Acá esto es también Chile, al lado izquierdo, sin sapropel, al lado derecho con sapropel, se nota la diferencia. Ese grupo de charolas tiene sapropel, esas otras no. Se nota la diferencia también. La misma situación, bueno, ahí la misma cosa, el color verde más intenso es gracias a sapropel. Esto es morrón en Culiacán. Sin sapropel, con sapropel. Esto es cebollín. Esto es Baja California, sin sapropel, con sapropel. Esto es, perdón, esto es espárrago. Aquí se aplicó sapropel en una dosis básica, una dosis normal, al final de la cosecha. La idea es volver a cargar de reservas la corona de la planta para preparar la temporada siguiente. Entonces no hay que pensar simplemente que podemos usar un producto como sapropel para obtener el rendimiento adecuado ahora, sino que también podemos usarlo estratégicamente para preparar la temporada siguiente. Se está haciendo en Perú y en Chile con mucha fuerza para preparar, por ejemplo, las siguientes cosechas de aguacate o de cítricos. Ahí se ve el sapropel que logra levantar el color verde de la planta, y ahí donde no hay sapropel se nota también inmediatamente. Eso es, voy a pasar rápido por esto. Esto es calabacín en Sayula. La ventaja de ¿por qué les hablo de esto? Porque esto es un suelo muy salino y se están logrando tener rendimientos de excelencia a pesar de la salinidad, y eso gracias a la capacidad de sapropel para proteger la planta contra el estrés de la salinidad. Aquí rápidamente hay distintas aplicaciones en Chile, en Culiacán, por ejemplo. Aquí se aplicó mediante el mismo en esa dosis de 500 mililitros por hectárea, 8 días después de la planta. La segunda aplicación fue el mismo volumen, 500 litros por mililitro por hectárea. Y la imagen fue tomada 38 días después del trasplante. Entonces ahí tenemos arriba el testigo, abajo tenemos el tratado con sapropel. Una situación similar, corresponde a lo mismo. Ahora en Guasave, esto es de la Escuela de Agricultura. Aquí se aplicó mediante drench, una primera aplicación de 500 centímetros cúbicos por hectárea, 5 días después del trasplante. ¿Qué es lo que logramos aplicando 5 días después del trasplante? Ayudamos a la planta a establecerse rápidamente. Podría ser tomate, por ejemplo, en este caso en Chile. Al aplicarle inmediatamente después del trasplante, dentro de la primera semana, lo que hacemos es que la planta se recupere rápidamente del estrés de la trasplantación. Y al recuperarse rápidamente se establece el cultivo con más vigor. Bien, entonces logramos nosotros reducir una serie de problemas que se presentarían porque hace calor, porque hay distintos factores de estrés que estamos limitando gracias a la aplicación del desarrollo. Bien. Bueno, sí, es lo mismo, pero una toma un poquito más detallada. Bueno, hay un poco de maleza también, pero vamos viendo. Obregón, Chile. Aquí hubo un problema de helada.
Entonces la planta de la izquierda es el testigo y la planta de la derecha es tratado con Sapropel a la dosis indicada. Se nota una diferencia de desarrollo y se nota también que hay menos tejido quemado por el frío que acá y menos flor quemada también. Bueno, la misma cosa. Bueno, las plantas que recibieron Sapropel tuvieron una mejor, soportaron mejor el frío y se recuperaron mucho mejor. Hubo mucho menos hoja dañada, etc. Hubo mejor amarre también cuando se aplicó Sapropel. Aquí vemos que el testigo, la planta del testigo, por ejemplo, comparativamente generó 11 frutos contra 21 de la parte tratada. Aquí también vemos que hay menos daño en las flores que en el lado derecho. 13 frutos en el testigo contra 21 en el ¿cómo se llama? En el tratado con Sapropel. Bien, vamos ahí muy rápido, porque me dicen que tengo poquito tiempo. Ahora, otra cosa, Sapropel se adapta bien a otras aplicaciones, a otros productos. Por ejemplo, aquí se hizo la aplicación con un producto de la gama de SHK que se llama 1800 y que va muy bien también con otros productos de SHK. Bien. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos en Chile Serrano, se logró cosechar 12 toneladas contra 9 en el caso del testigo, lo que representa 36% más de cosecha. Estamos hablando del primer corte, ¿eh? Y eso en porcentaje 36% lo digo yo, y en volumen 3,2 toneladas de diferencia. Aquí es la misma información, pero desde el punto de vista gráfico. El agricultor muy contento. En este caso, se pudo ver que Sapropel bajó el estrés, pero para que sea eficaz, lo que nos interesa es que la aplicación esté hecha cuando el estrés se presenta. El estrés siempre se va a presentar. Y Sapropel tiene una cierta capacidad de reparación, una cierta capacidad curativa, pero lo mejor es que la planta esté preparada, porque Sapropel, su verdadera vocación es la prevención. Hojas más verdes, con más clorofila, mejor calidad de frutos, mejores calibres, más rendimiento. Y vamos rápido con... Bueno, eso ya se mencionó. Más lo mismo. Voy a pasar rápido por estas, porque en el fondo es información similar, no la misma, pero muy parecida. Quiero llegar a otra cosa. Bien, aquí... Sí, pero pues nomás me acaban de mandar